en su estructura, en su composición, y presentan una característica común, sin importar su estructura o su composición. Son todos insolubles en agua. La clase pasada habíamos visto que hay muchas moléculas que eran solubles en agua, y ahora vemos que los lípidos no son solubles en agua, no se pueden disolver, pero sí son solubles en algunos solventes orgánicos, como el cloroformo, el éter. Estos solventes obviamente no se encuentran dentro de la célula se encuentra dentro de un medio de agua, un medio acuoso, por lo tanto, dentro de la biología celular y el cuerpo que conocemos, los lípidos no se disuelven, pero sí los puedo disolver utilizando otros solventes. También van a ver que las demás biomoléculas, como los glúcidos y las proteínas, están formadas a partir de partículas poliméricas, es decir, muchas estructuras repetidas de lo mismo. Por ejemplo, aminoácidos. ¿Bien? Los lípidos no sucede esto. Los lípidos no están formados por repeticiones poliméricas de muchas macromoléculas, sino que son unas estructuras moleculares per se. Las funciones de estos lípidos es muy variada, y hoy les mencioné una que la principal fue la de formar las membranas biológicas. Los lípidos son la base estructural de las membranas biológicas, pero también tienen otras funciones, como por ejemplo el almacenamiento de energía. Vamos a ver luego que el cuerpo almacena energía en forma de triglicéridos. También se encargan de lo que es la bioseñalización, es decir, la comunicación intercelular y la comunicación entre sistemas a través de mensajeros celulares o hormonas. Ustedes van a ver luego en la UTI6, van a ver luego en la UTI5 que hay hormonas que son lípidos, como por ejemplo los esteroides, como por ejemplo la adrenalina. Son hormonas que tienen funciones en nuestro cuerpo y que están formadas en su estructura por lípidos. También los lípidos funcionan como colaboradores en reacciones enzimáticas, que van a ver cuando vean enzimas y metabolismo. ¿Bien? Estos lípidos tienen funciones de, por ejemplo, las reacciones redox, que ya han visto en el liceo, cuando se agrega eh, hidrógenos, se reducen sustancias, y también tienen reacciones que actúan como cofactores, es decir, son necesarios para que una reacción enzimática suceda. ¿Bien? Por otro lado, los lípidos funcionan como protección, más allá del tejido adiposo, que funciona como un tejido de protección, que lo veremos cuando veamos tejido adiposo. Los lípidos también suelen formar otras estructuras, como por ejemplo las ceras. La cera de los oídos, el cerumen, por ejemplo, está formado por lípidos, y son lípidos. A su vez también los lípidos colaboran con el aislamiento térmico y el aislamiento eléctrico, como por ejemplo la mielina. También hay lípidos que aparte de ser hormonas, como ya dijimos, son vitaminas. Las vitaminas A, D, E y K, ejemplos no hay más, son vitaminas que están compuestas por lípidos. Y también tenemos lípidos que son muy importantes para la vida y que nos permiten vivir, más allá de las hormonas y las vitaminas, obviamente, y las membranas celulares, que son, por ejemplo, el surfactante, que es una sustancia tensioactiva, o la bilis, que también es una sustancia tensioactiva, y que está formado en su mayoría por lípidos. Vamos a ver luego que estos lípidos colaboran a disminuir la tensión superficial generada por las moléculas de agua. ¿Se acuerdan que ya hemos visto que las moléculas de agua tendían a unirse unas a las otras? ¿Bien? Entonces vamos a ver que estas moléculas de lípidos evitan que estas moléculas de agua se unan y se genere la tensión tensioactiva, la fuerza tensioactiva. La fuerza tensioactiva, para que ustedes la entiendan, fue aquel ejemplo que yo les expliqué, donde ustedes dejan un vaso sobre la masada de mármol y queda como pegado. ¿Bien? Eso sería la fuerza tensioactiva. Entonces, como pueden ver, tenemos muchos lípidos que cumplen
diferentes funciones. Miranda, decime. No entendí lo último que dijiste, la última función. Son agentes tensioactivos, es decir, evitan que las moléculas de agua se junten. Si tú pones dos gotitas de agua, las vas como acercando, viste que se pegan, sin que se toquen. Antes que se toquen, ya se pegaron. Eso es porque, como si fueran campos electromagnéticos, tienen mucha afinidad a unirse. Lo mismo pasa cuando tú pones un vaso mojado, dado vueltas sobre un mármol, queda como pegado, te cuesta despegarlo. Lo mismo pasa cuando una bolsa está mojada, cuesta despegarla. Eso es porque las moléculas de agua tienden a permanecer juntas. Los lípidos en nuestro cuerpo separan las moléculas de agua y hacen que las estructuras no permanezcan pegadas. Por ejemplo, los pulmones. Lo vas a ver después cuando veas cardio. O sea, no es para profundizar ahora en eso, pero es para entender que los lípidos también tienen funciones tensioactivas. Actúan como agentes tensioactivos evitando y separando las moléculas de agua. Entonces, todos estos lípidos que están aquí cumplen diferentes funciones y a su vez se encuentran en diferentes sectores celulares. Te voy a pedir, Miranda, porfa, que bajas la mano, si no me aparece siempre primero ahí y pienso que querés decir algo. Si es que querés decir algo, obviamente me puedes decir. Estos lípidos se encuentran en diferentes sectores de la célula debido a que cumplen diferentes funciones. Tenemos lípidos que cumplen función de formar y estructurar las membranas plasmáticas. Tenemos lípidos que cumplen la función de mediadores enzimáticos. Tenemos lípidos que son los componentes de los elementos celulares, tanto organelos como membranas. Es decir, hay diferentes tipos de lípidos. Y vamos a ver que hay organelos que tienen lípidos específicos. ¿Bien? Y estos lípidos, como se encuentran en diferentes sectores de la célula, se tienen que clasificar de alguna forma. Y hay diferentes formas de clasificar a los lípidos. Hay lípidos simples y lípidos complejos. ¿Cuáles son los lípidos simples? Los lípidos simples son aquellos que no se pueden saponificar, es decir, no son saponificables. Ustedes se acordarán del liceo que hicieron jabones y para hacer jabones utilizaron lípidos. Partieron de una grasa, un aceite, le pusieron una base y hicieron un jabón. Bien. Entonces tenemos lípidos que no son saponificables y no contienen ácidos grasos. Ejemplos de esos líquidos: isoprenoides, icosanoides, esteroides. Aquí los pueden ver. Estos lípidos tienen funciones, por ejemplo, de vitaminas, de hormonas, de mediadores, etc. Y después tenemos lípidos complejos. Estos lípidos complejos contienen ácidos grasos y por lo tanto son saponificables, es decir, pueden formar jabón. Estos ejemplos de estos lípidos son los triglicéridos, que en realidad se llaman triglicéridos porque están formados por tres gliceroles, triglicéridos. Si fuera dos gliceroles, diglicéridos; si fuera un glicerol, monoglicéridos. Martina, decime. Perdón, ¿eso de saponificable es lo que dijiste de que pueden formar jabón? Sí, exacto. Eso lo vieron en el liceo Gracias. seguramente cuando hicieron jabones. Otros ejemplos de lípidos complejos que contienen ácidos grasos son los glicerofosfolípidos, esfingolípidos y ceras. Como ustedes pueden ver,
o se imaginarán por sentido común, a nosotros lo que nos importa, como en la biología humana, por así decirlo, son los lípidos que contienen ácidos grasos. Entonces debemos de clasificar y de entender a estos ácidos grasos. Estos ácidos grasos son moléculas sencillas. Están compuestas por un grupo carboxilo y una cadena o una cola carbonatada. ¿Bien? Y estas moléculas sencillas forman parte de lípidos complejos, como acabamos de ver en la diapositiva anterior. Todos tienen un grupo carboxilo que está unido a una cola carbonatada. En este esquema, cada vértice de la línea, cada punto de los triángulos o semitriángulos, está representado por un carbono, es decir, acá hay un carbono, acá hay otro carbono, acá hay otro carbono, acá hay otro carbono, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? La mayoría de los ácidos grasos tienen un número par de átomos de carbono, pero hay algunos que tienen números impares. Si ustedes cuentan aquí, tenemos un carbono, dos carbonos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 carbonos. Un número impar. ¿Bien? Pero la gran mayoría tiene un número par de átomos de carbono. Y estos átomos de carbono se vinculan entre sí a través de un doble enlace o de un simple enlace. Lo más común es que se relacionen entre sí por un enlace simple, pero en algunas ocasiones presentan un enlace doble, como aparece aquí, y a este enlace doble se le llama una saturación. ¿Bien? Estas insaturaciones, que son estos enlaces dobles, le cambian las propiedades a estos lípidos, a estos ácidos grasos. Ya que un ácido graso insaturado tiene diferentes propiedades a un ácido graso saturado. El ácido graso insaturado, al tener esta doble enlace, permite que su molécula se gire levemente en el espacio, se separe del otro ácido graso, y esto le va a conferir algunas particularidades, como por ejemplo que reduce el punto de fusión. Al estar más separadas las moléculas entre sí, las moléculas comienzan a estar, obviamente, más, como acabo de decir, no, más separadas, y esto genera que el lípido cambie su punto de fusión. Es decir, que se va a hacer líquido a menor temperatura. Va a tener menor punto de fusión. ¿Bien? En el cuerpo humano, estos ácidos grasos están unidos a una glicerina, como aparece aquí, que es un compuesto carbonatado, y a un grupo fosfato. ¿Bien? Que era lo que habíamos visto en los lípidos complejos, los monoditriglicéridos. Esta molécula que está acá sería un diglicérido. Di, porque tiene dos ácidos grasos, y glicérido, porque tiene una glicerina y un fosfato. Si tuviera otro, sería un triglicérido. ¿Bien? Y estos ácidos grasos, aparte que se pueden nombrar como mono, di o triglicéridos, en su gran mayoría en nuestro cuerpo son triglicéridos, ¿verdad? Se pueden clasificar a los ácidos grasos desde el punto de vista metabólico. Es decir, que encontramos ácidos grasos esenciales y no esenciales. Los esenciales son aquellos que pueden ser sintetizados por el cuerpo. O sea, la propia célula, el propio cuerpo puede sintetizar estos ácidos grasos. Por otro lado, encontramos
otros tipos de lípidos que son no esenciales, es decir, que nuestro cuerpo no lo puede sintetizar. Eso explica por qué debemos de ingerir diferentes tipos de alimentos. Decime, Santiago. Pregunta, capaz yo entendí al revés, pero entonces los esenciales no pueden y los no esenciales sí pueden, ¿no? Los esenciales no pueden ser sintetizados por el Está, cuerpo me humano. parece Perdón, que lo no, dijiste al capaz que lo dije mal revés. yo, ¿no? Sí, Sí, me sí, parece que lo perdón. dijiste al revés. Los esenciales, perdón, lo dije mal yo. Los esenciales son aquellos que no pueden estar sintetizados por el cuerpo humano. Por eso que son esenciales. Uno los debe ingerir de la dieta. Los no esenciales son aquellos que son sintetizados por el cuerpo humano. Por eso que son no esenciales, porque uno lo puede, no lo necesita ingerir. Los esenciales que nuestra célula no lo puede sintetizar, tenemos que ingerir en la dieta. Por eso que comemos carne. Por ejemplo, la vaca, vamos a poner un ejemplo, vamos a poner la vaca, pero vamos a poner los animales herbívoros, ¿ah? Tiene la capacidad de, a partir de plantas, sintetizar lípidos. Su metabolismo, su biología celular les permite, a partir de plantas, sintetizar lípidos. Y ellos sintetizan todos los lípidos, porque se imaginan que las plantas no tienen lípidos. Entonces, a partir de lípidos, ellos sintetizan lípidos. Perdón, a partir de plantas sintetizan lípidos. Nosotros no contamos con esa capacidad. Entonces, si comemos pasto, no vamos a formar nunca lípidos. Tenemos que comer lípidos. Y para eso es que comemos carne. Por eso es que nosotros somos animales carnívoros y comemos carne. Porque necesitamos esos lípidos esenciales que no están en nuestro metabolismo y que no los podemos formar. ¿Bien? Ejemplos de ácidos grasos que son muy importantes para nuestro cuerpo son el ácido linoleico y el linoleico. Que estos, por ejemplo, no se encuentran en animales, sino que se encuentran en semillas. Eso explica por qué nosotros somos omnívoros y comemos no solamente carne. ¿Bien? Estos ácidos grasos que aparecen aquí, fíjense cómo son nombrados. 18 son la cantidad de carbonos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la mayoría de los ácidos grasos tienen carbonos pares? Bueno, 18 son los números de carbono. De estos 18, hay 2 de ellos que tienen un doble enlace. ¿Y dónde está ubicado este doble enlace que les configura una insaturación, que está marcado por el triángulo, una insaturación? En el enlace 9 y en el enlace 12. Si uno tuviera que nombrar a este lípido, que aparece acá, este ácido graso, lo nombraría como C15, triángulo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este sería C15, 1, triángulo 6. Sería C15 o 15 solo, o sea, C15, 2.1, triángulo 6. Pues estamos indicando que tenemos 15 carbonos y en el carbono 6 hay una doble insaturación y hay una sola. El ácido linoleico, por ejemplo, tiene 18 carbonos, linoleico, perdón, tiene 18 carbonos, tiene 3 insaturaciones ocupadas en el carbono 9, 12 y 15. Entonces pueden ver que estos dos lípidos tienen la misma cantidad de carbonos. Lo único que cambió es que uno tiene más insaturaciones que el otro. Por lo tanto, este va a tener menor punto de fusión que este que está acá. ¿Bien? Estos ácidos grasos que tienen más de una insaturación se denominan ácidos grasos poliinsaturados. Y son muy importantes para nuestro cuerpo porque son los que no pueden ser sintetizados por el cuerpo. Nuestro cuerpo, por lo general, tiende a formar o puede formar lípidos saturados o monoinsaturados, que son los peores, las grasas. ¿Bien? Pero los poliinsaturados, que por lo general son los aceites, no los puede formar nuestro cuerpo. ¿Bien? Algunos ejemplos de
lípidos poliinsaturados son, por ejemplo, los omegas, los famosos omega 3, omega 6. ¿Qué quiere decir omega 3 y omega 6? La cantidad de insaturaciones que tiene. ¿Bien? El ácido linoleico, al presentar 6 insaturaciones, una modificación de la molécula, se convierte en omega 6. Por eso es que están tan de moda a nivel nutricional los omegas, porque son lípidos que nosotros no podemos sintetizar y que debemos consumir para nuestro metabolismo. Acá hay un artículo, ustedes tocan acá este link, los va a llevar a este artículo donde habla un poquito de qué son los omegas, cómo son su estructura y por qué son importantes desde el punto de vista nutricional. ¿Bien? Entonces, como podemos ver, nuestros ácidos grasos, su nomenclatura y su clasificación está vinculada a la cantidad de carbonos, sus dobles enlaces, y las colas carbonatadas. Por lo tanto, encontramos diferentes propiedades vinculadas a estas estructuras. Hay propiedades que dependen del grupo carboxilo y hay propiedades que no dependen del grupo carboxilo, sino que dependen de la cola carbonatada. Por ejemplo, el grupo carboxilo, que era este que estaba aquí, el COO, es aniónico. Esas cargas de oxígeno tienen carga negativa. Se pueden saponificar, ya que en presencia de una sal, perdón, de una base, se convierten en jabón. Y pueden formar ésteres con los grupos alcoholes. ¿Por qué sucede todo esto? Porque al tener carga negativa y al tener el oxígeno libre, puede unirse con moléculas de agua. Entonces, el sector de este lípido, a través de los enlaces de oxígeno, puede unirse con moléculas de hidrogeniones de las moléculas de agua. Es decir, que esa partecita del ácido graso es capaz de interactuar con el agua. ¿Bien? Y eso le confiere algunas características, por ejemplo, que se puede hacer jabón. Ustedes cuando se bañan con jabón, lo que están haciendo es pasarse un ácido graso por el cuerpo para que este ácido graso, que es el jabón, se una a los ácidos grasos de su piel, es decir, la mugre, y se vaya. Es decir, ustedes sacan grasa con grasa. Para sacar la grasa hay que poner grasa, para que se unan. Esa es la explicación del jabón. ¿Bien? Y después tenemos unas propiedades que dependen de la cola carbonatada, que son la oxidación. La oxidación se da en el metabolismo intermedio, que lo van a ver más adelante en el curso, y esta oxidación genera que las colas carbonatadas de los lípidos se vayan cortando y van liberando energía. Pero esto lo hace la célula, espontáneamente no pasa. Lo que sí pasa espontáneamente con la cola de los lípidos son las propiedades que le generan las insaturaciones. Y fue lo que hablábamos a continuación, hace un ratito, que los lípidos que tienen insaturaciones a temperatura ambiente son líquidos. Y los lípidos que no tienen insaturaciones, es decir, que son saturados, a temperatura ambiente son sólidos. ¿Bien? Ustedes cuando calientan una manteca, por ejemplo, para hacer una torta, a calentar la mantequita, lo que estamos haciendo es generar energía para que estos lípidos se presenten una doble saturación y se separen entre sí y se hagan líquidos. Le estamos dando energía para modificar la molécula. Eso es lo que estamos haciendo cuando creamos o pasamos nuestra sólida a nuestra sal líquida. Cuando calentamos el agua para que se evapore, lo que estamos haciendo es romper
los puentes de hidrógeno que habíamos visto en la clase pasada para que el agua se evapore y se separen las moléculas. Acá estamos haciendo lo mismo, cambiando la estructura molecular para que se haga líquido. ¿Bien? Esto es muy importante, como vamos a ver ahora, porque se modifican algunos animales, o hay algunos animales que lo pueden modificar. Ahora, ¿cómo estudiamos estos triglicéridos en los animales? Estos triglicéridos ya vimos que forman ácidos grasos y forman ésteres con el glicerol. Aquí podemos ver el glicerol, un ácido graso, 3 ácidos grasos libres forman un triglicérido. Victoria, decime, ¿Puedes volver a explicar lo de la oxidación? ¿qué oxida? ¿Esto? Sí. Bien. Te voy a explicar muy cortito porque hay una clase especialmente dedicada a esto que es la beta-oxidación del metabolismo intermedio. Acá le voy a explicar muy sencillo porque no es la clase de hoy. ¿Ah? En la oxidación lo que sucede es que estas colas carbonatadas que aparecen acá se van cortando y van liberando hidrogeniones para aumentar la concentración de hidrogeniones en la mitocondria para que pueda suceder la respiración mitocondrial. Lo van a ver después. Pero el concepto que tiene que quedarse hoy es que las colas carbonatadas se pueden oxidar, mientras que las cabezas no se pueden oxidar. ¿Bien? Esos son el concepto que tienen que tener. ¿Bien? Ahora, ¿cómo estudiamos estas moléculas en los animales? Sabemos que están formadas por triglicéridos, sabemos que la gran mayoría contiene ácidos grasos, sabemos que son antipáticas porque tienen un sector polar y un sector apolar, y sabemos que constituyen la mayor fuente de energía de los animales. Y también sabemos que se agrupan y se acumulan en unas células especializadas que son los adipocitos. Estos adipocitos uno los puede identificar mirando las células al microscopio. Pero para eso necesita que se coloreen. O sea, yo tengo que colorear estos lípidos. De lo contrario, no los voy a poder identificar. Aquí, por ejemplo, vemos una imagen donde podemos ver como si fuera un panal de abeja que es blanco. ¿Bien? Y unos sectores más rosaditos que son las membranas de las células de los adipocitos. Estas membranas que aparecen aquí son distinguibles, pero acá yo no veo acá yo veo blanco. No estoy viendo lípidos. ¿Bien? Para poder evidenciar que aquí hay lípidos, tengo que utilizar otras tinciones, como por ejemplo el Sudán, que marca específicamente la molécula de triglicéridos. Entonces yo acá efectivamente estoy viendo que tenemos lípidos. ¿Bien? Entonces, como podemos ver, estas moléculas, los lípidos, cumplen diferentes funciones, se clasifican de diferente forma, presentan diferentes propiedades y se ubican en las células, en diferentes células animales. ¿Bien? Pero nosotros hablamos y vimos que la principal función que nos importaba de los lípidos es la formación de las membranas citoplasmáticas, es decir, las membranas celulares. Entonces tenemos que estudiar los lípidos que conforman estas membranas biológicas. Y los lípidos que están formando las membranas biológicas constituyen más del 50% de las moléculas que las forman.
sea, la mitad de la membrana es lípido. Fíjense las cantidades. Más o menos, por cada micra cuadrada de lípido, hay 5 millones de moléculas. ¿Ustedes saben cuánto es una micra? ¿Tienen idea de cuánto es una micra? Santiago, 1 por 10 a la menos 12, ¿puede ser? perfecto, pero explícamelo un O poco más sea, sencillo, em, sí, 12 ceros y 1. más sencillo. Muy chiquito. Bien, no está mal. Una micra, para que ustedes tengan una idea, es un centésimo de un milímetro. ¿Bien? Bien, ustedes tienen la regla que ustedes conocen del liceo, la regla que está separada o está graduada cada centímetro y cada centímetro tiene 10 milímetros. Bueno, 1 milímetro de eso que ustedes pueden ver, que es lo mínimo que el ojo humano puede ver, 1 milímetro, ese milímetro está conformado por 100 micras. O sea que una micra, como muy bien explicó el compañero, es como si ustedes quisieran dividir a ese milímetro en 100 partes. Muy chiquito, como dijo él. ¿Bien? Entonces, en una micra cuadrada de bicapa, si uno toma una micra de bicapa, van a ver 5 millones de moléculas de lípido. Y en toda la membrana plasmática van a haber 100 millones o 1 billón, que es lo mismo, de moléculas de lípido. ¿Bien? Y todas estas moléculas que están en la membrana plasmática son anfipáticas. Es decir, tienen un sector polar y un sector apolar. La gran mayoría de los lípidos que se encuentran dentro de la membrana plasmática son fosfolípidos. Es decir, que de estos 100 millones, la gran mayoría van a ser fosfolípidos. Y la gran mayoría de estos fosfolípidos que se encuentran en la membrana son fosfogliceroles. Es decir, fosfolípidos que se encuentran unidos a un glicerol y a un grupo fosfato. ¿Bien? Podemos verlo aquí, en esta molécula que aparece acá representada, donde podemos ver el ácido graso de la cola carbonatada, que sería un diglicerol si fuera un ácido graso con triglicérido, porque tiene dos ácidos grasos, que está unido a un glicerol, que está unido a un grupo fosfato, y que en este caso de la molécula está unido a una colina. Por lo tanto, este fosfolípido se llama fosfatidilcolina. Fosfati porque tiene fosfato. Dil porque tiene dos. Colina porque tiene una colina. ¿Bien? Si vamos a la estructura molecular de esta molécula que tenemos representada aquí, que es un fosfolípido llamado fosfatidilcolina, decime Martina, ¿Puedes repetir eso que dijiste recién, por favor? sí. Este fosfolípido que está acá está formado por dos cadenas de ácidos grasos, dos cadenas carbonatadas, un glicerol, un fosfato y una colina. Lo que es común a los diferentes fosfolípidos es que todos tienen un fosfato, un glicerol y una cola carbonatada. ¿Qué es lo que varía en cada fosfolípido? El grupo funcional. En este caso es una colina. Pero si ustedes miran acá, el grupo funcional es una mielina. Aquí tenemos una osina. Aquí tenemos una serina. Esto lo van a entender mejor cuando vean proteínas. Vieron que hay una NH3. NCH3 son proteínas. Entonces, cada fosfolípido está nombrado de acuerdo a los grupos funcionales que se unen. En este caso que estamos acá analizando es una colina, que se llama fosfatidilcolina. Fosfato porque tiene fosfato, dil porque tiene glicerol y tiene dos, y colina porque tiene una colina. La estructura molecular de esta fosfatidilcolina, como podemos ver aquí,
son la cola carbonatada, el glicerol, el fosfato y la colina. Como ustedes pueden ver, tanto la colina, el fosfato como el glicerol tienen enlaces, átomos de hidrógeno que son capaces de formar enlaces con las moléculas de agua. Por lo tanto, este sector del fosfolípido es hidrofílico, mientras que el sector de la cola carbonatada es hidrofóbico. Polar, apolar. ¿Bien? Acá hay una representación de la molécula donde podemos ver que los átomos de carbono son negros, los átomos de hidrógeno son blancos, los de oxígeno son rojos y los fosfatos son verdes. Santiago, decime. Es el mismo mecanismo que con la micela, ¿no? Bueno, sí, todavía no Básicamente. llegamos, pero sí, sí. Entonces, todo fosfolípido está formado por esta estructura fundamental, que uno la resume en eso que está acá. ¿Qué es lo que hace a cada fosfolípido especial? Su sector polar. El sector polar es quien modifica las propiedades de estos fosfolípidos, porque cambian sus grupos funcionales. ¿Bien? Entonces vimos la principal molécula de las membranas biológicas, que son los fosfolípidos. Pero hay otra molécula dentro de la membrana plasmática que es muy importante, que es el colesterol. Y el colesterol solo se puede encontrar en las células animales. Las células vegetales no tienen colesterol. El colesterol es muy similar a un fosfolípido, como pueden ver en su formita, pero en vez de tener dos colas carbonatadas, tiene una sola. ¿Bien? Y unida a esta cola carbonatada tiene un anillo esteroide rígido y una cabeza polar. O sea, que es parecido, pero no es lo mismo. ¿Bien? Es similar a un fosfolípido. Tiene la misma conjugación, las mismas estructuras fundamental, pero en vez de tener dos, tiene una. Y esto genera que el colesterol sea más pequeño que las moléculas de fosfolípidos, por lo que se va a mezclar entre los fosfolípidos. ¿Bien? Aquí podemos ver dos fosfolípidos y el colesterol entre medio de las membranas de la fosfolípidos, dentro de la membrana plasmática, ¿verdad? Entonces podemos ver que ya el colesterol empieza a formar una función fundamental en las membranas biológicas. Empieza a ser clave este colesterol en las membranas biológicas. A pesar de que uno piensa que el colesterol es malo. Acá estamos viendo que empieza a formar una función fundamental. Ahora, ¿qué pasa cuando empezamos a poner muchos colesteroles o muchos fosfolípidos en agua? Porque recordemos que la célula está en agua. Ya vimos que los fosfolípidos o el colesterol tienen un sector polar y un sector apolar. Entonces, cuando empezamos a poner estas moléculas en agua, lo que empieza a pasar es que el sector polar, bien, el sector polar, se va a unir al agua. Mientras que el sector apolar, el sector hidrofílico, no se va a unir al agua y se va a tender a repeler del agua. Entonces, cuando uno pone una molécula simple de lípidos, que tiene esta formita, un solo cola carbonatada, va a tender a formar micelas, donde en el centro se van a encontrar la colita carbonatada, que es hidrofóbica, y en la periferia se va a tender a formar una corona
donde se van a alinear las cabezas que son hidrofílicas en contacto con el agua. Pero ¿qué pasa cuando pongo fosfolípidos que tienen una estructura diferente a un ácido graso? Porque recordemos que un ácido graso tiene esta estructura, conito. El fosfolípido tiene dos ácidos grasos, por lo que cambia su estructura. Cuando ponemos muchos fosfolípidos en una solución acuosa, en agua, estos fosfolípidos se agrupan de similar forma a una micela. Va a quedar en el interior el sector hidrofóbico y en el exterior el sector hidrofílico. Pero, en lugar de formar una micela, van a tender a formar una bicapa. ¿Bien? Donde en un sector va a quedar todo el sector hidrofóbico y en dos sectores van a quedar el sector hidrofílico de la molécula. Se va a formar una bicapa muy larga, muy larga, que por fuerzas del sistema, esto va a ser muy inestable, porque es difícil, es como mantener un papel. Cuanto más largo que ustedes tienen un papel bien largo y lo toman de un punto, ¿qué es lo que pasa? Se curva, porque es desfavorable el sistema. Es muy difícil mantener una estructura larga sin sostén. Entonces, esta bicapa que va a ser larga va a tender a hacerse una bolita, ya que es más energéticamente favorable. Y esta bolita que se va a formar es la estructura fundamental de la célula, donde tenemos un sector acuoso que contacta con las cabezas polares de los fosfolípidos, un sector hidrofóbico que separa este medio acuoso del otro medio acuoso, y un sector hidrofílico que contacta con el medio acuoso externo. Entonces se forma un compartimiento interno y un compartimiento externo. Esto, que es una teoría, se puede demostrar con modelos computacionales, donde se armaron diferentes mecanismos de software, donde se dio información a cada molécula, a cada bit, a cada número, dándole una información si sos agua, si sos fosfato, si sos cadena carbonatada, qué es lo que sucede. Y aquí en este video podemos ver un modelo computacional de moléculas de agua en azul, colas carbonatadas en verde, grupos fosfato en rojo, grupos gliceroles en azul. Y podemos ver que a medida que se van agregando mayor cantidad de lípidos, de fosfolípidos, perdón, se va formando esta bicapa lipídica. Esto es lo que sucedería a nivel molecular cuando se formaban las primeras células. La teoría de la evolución, las primeras células se empezaron a formar por la conjunción de varios fosfolípidos que formaban membranas. Y estas membranas generan dos compartimientos separados por un sector hidrofóbico. Si alguien quiere profundizar en este video, lo puede hacer tocando el link que aparece aquí y va a aparecer mayor cantidad de información y un video un poquito más largo y se explica. Bien, pero como pueden ver, en un modelo computacional se agregaron bastantes moléculas de fosfolípidos y se formó una bicapa lipídica. Por lo tanto, ya vimos que las membranas plasmáticas están formadas por bicapa lipídica, que esta bicapa lipídica está formada por ácidos grasos, que estos ácidos grasos forman fosfolípidos, o al revés, que esta bicapa lipídica está formada por fosfolípidos y que los fosfolípidos están formados por ácidos grasos. Vimos algunas propiedades químicas de los fosfolípidos, que son anfipáticos, tienen cola carbonatada hidrofílica, hidrofóbica, cabeza oxigenada hidrofílica. Vamos a ver ahora algunas propiedades físicas de estos lípidos. Estos fosfolípidos no están quietitos, como uno se lo imagina en el sistema. De hecho, acá ustedes pueden ver en el video que se movían, no estaban quietitos. Bien, se están moviendo, ven que cambian de posición, giran, rotan, no están quietitos. Están en continuo movimiento, es decir, están girando, como si fueran un trompito, todo el tiempo girando. Este movimiento de los fosfolípidos mejora la fluidez de la membrana. Fluidez es cuando algo tiene capacidad de deformación. El hueso tiene poca fluidez, la piel tiene mucha fluidez. Las membranas biológicas son muy fluidas. ¿Bien?
Y esta fluidez se debe a dos mecanismos. Uno es el movimiento de los fosfolípidos, que pueden rotar entre sí, se pueden flexionar, pueden difundir lateralmente y ocasionalmente puede ocurrir flip-flop, que es el intercambio de un fosfolípido de una monocapa a otra monocapa. Esto es una bicapa que está formada por dos monocapas. Entonces, un fosfolípido, no hay arriba ni abajo, pero a fines educativos vamos a poner superior e inferior, ¿tá? Un fosfolípido ubicado en la monocapa inferior puede pasar a la monocapa superior. Ocasionalmente, es muy extraño que suceda, pero puede pasar. ¿Bien? Entonces, la fluidez de la membrana está dada por el movimiento de estos fosfolípidos. Pero no solamente por eso, porque ya dijimos que las membranas biológicas contienen colesterol. Y dijimos que el colesterol se ubicaba entre las moléculas de fosfolípidos. Por lo tanto, este colesterol va a tender a separar las moléculas, dándole más fluidez. Pero al unirse entre dos moléculas, genera fuerzas de atracción, porque la cola del colesterol va a tender a estar atrayendo a las colas de los fosfolípidos, porque son todos hidrofóbicos. Y la cabeza del colesterol va a tender a unirse a las cabezas de los fosfolípidos, porque son todos hidrofílicos. Entonces, no solamente los separa, sino que también los atrae. Por lo tanto, el colesterol brinda mayor fluidez a la membrana. Y todo esto llevó siglos de estudio hasta que en 1972 Nicholson publica un artículo muy controversial, y primero en el mundo, en el cual planteaba que las membranas biológicas no son estructuras rígidas, como se sabe que son las membranas vegetales. Las membranas biológicas animales, a diferencia de las vegetales, son fluidas. Y presenta el modelo de mosaico fluido de la membrana biológica en un artículo, ustedes lo pueden buscar y leer si quieren, que le dio el Premio Nobel de la Medicina. Entonces se vio que las membranas animales son fluidas y la fluidez está dada por el colesterol y el movimiento de los fosfolípidos. Ahora vamos a intentar entender un poco mejor qué es esta fluidez. Aquí tenemos una membrana. Hay moléculas que pasan a la membrana, otras que no. Si esta molécula la modificamos y, por ejemplo, cambiamos la estructura de los fosfolípidos, ¿bien? Hacemos que pase de saturado a insaturado, vamos a modificar la fluidez. Entonces, al modificar la fluidez, generamos que mayor cantidad de moléculas puedan atravesar a esta membrana. Aquella membrana que tiene mayor cantidad de insaturaciones va a poder atravesar, mientras que aquella membrana que no va a poder tener insaturaciones no va a poder atravesar. Pero si agregamos colesterol a estas membranas, se tornan aún más fluidas. Aquella que ya era fluida va a ser más fluida y aquella que era menos fluida va a ser más fluida. Entonces, la fluidez está dada por la forma del fosfolípido, el movimiento del fosfolípido y el colesterol. Y esto de agregar o sacar colesteroles es lo que hacen algunos peces que viven en aguas muy frías, que cuando cambia la temperatura del agua, agregan o sacan colesterol de sus membranas, haciendo que sean más o menos fluidas y así evitan congelarse. Cuando la temperatura del agua cae, la membrana tiende a congelarse, es decir, se va a hacer rígida, el pez agrega más colesterol a la membrana, se hace más fluida. Cuando la temperatura aumenta, la membrana se va a tender a separar, el pez lo que hace es saca colesterol y hace que la membrana se una. Entonces hay animales que pueden modificar sus membranas biológicas de sus células para sobrevivir a diferentes temperaturas. Es por eso, se imaginarán que este pececito es el salmón y los peces de agua fría, peces del Pacífico, peces del mar nórdico. Quienes fueron a Noruega, sabemos que
se puede pescar salmones en los ríos, incluso en las casas. Es por eso que es muy recomendado y es muy importante comer pescado, porque tiene gran cantidad de ácidos grasos esenciales y colesterol que son muy buenos para nuestras membranas biológicas. Entonces vimos que estas membranas biológicas están en movimiento, que presentan colesterol y que presentan diferentes tipos de fosfolípidos. Entonces, si uno estudia las diferentes células, se va a encontrar que hay células con diferentes fosfolípidos y con diferente cantidad de colesterol en sus membranas. Entonces, si uno estudiara solamente estos lípidos, podría saber de qué célula se está hablando. Y esto es lo que hace la lipidómica. Por ejemplo, fíjense aquí, el glóbulo rojo tiene 23 moléculas de colesterol y 17 fosfatidilcolina. Mientras que la célula del hígado tiene 17 moléculas de colesterol y 24 fosfatidilcolina. La bacteria tiene 0 colesterol y 0 fosfatidilcolina. ¿Bien? Entonces, uno, si estudia las moléculas que forman las membranas biológicas, puede saber qué célula está mirando. Y eso es lo que hace la lipidómica, que acá les dejo un artículo que también lo pueden leer, donde estos estudios, a través de una muestra animal, lo que hacen es licuar y fraccionar a la célula en lípidos, los ponen en una máquina que analiza cada una de estas moléculas y te dice qué lípido es. Y te da una tabla con la cantidad de lípidos que encontraste. Y si uno sabe la cantidad de lípidos que encontró de determinada célula, puede saber qué tipo celular es. Es decir, que para identificar tipos celulares a partir de una muestra, una opción que todos ustedes conocen es mirar el microscopio. Otra opción es analizar sus lípidos. Entonces, uno puede saber de qué células estoy mirando cuando analiza los lípidos. Y uno me dirá, pero es obvio que si pongo hígado, tengo células del hígado. Sí, es obvio, eso se sabe. Pero ¿qué pasa cuando tengo un cáncer? Que no sé de dónde viene, que no sé cuál es el origen de ese cáncer, de qué tejido vino. Por ejemplo, aquí en este artículo se estudió los lípidos del cáncer de mama. Y se vio que hay diferentes cánceres de mama que tienen diferentes tipos de lípidos. Entonces yo puedo saber qué tipo de cáncer es estudiando los lípidos de esa célula. Y todo esto se sabe al estudiar las membranas biológicas de la célula. Una membrana biológica está compuesta por fosfolípidos y colesterol. Los fosfolípidos y el colesterol en un medio acuoso tienden a formar una bicapa lipídica. Una bicapa lipídica está formada por dos monocapas. Pero bicapa lipídica no es lo mismo que membrana biológica. Para que una bicapa se transforme en una membrana, tiene que cumplir una función. Y la función de la membrana está dada por proteínas transmembranas, que lo van a ver más adelante. Entonces, cuando decimos membrana biológica o membrana plasmática o membrana celular, estamos diciendo una estructura que está formada por una bicapa lipídica y proteína. Entonces, membrana biológica es igual a bicapa lipídica más proteína. Es decir, que bicapa lipídica y membrana no es lo mismo. Acá hay diferentes tipos de proteínas que cumplen diferentes funciones que lo van a ir viendo a lo largo del curso y que tienen diferente nomenclatura. Proteínas transmembranas, asociadas a la monocapa, asociadas a un lípido, proteínas asociadas a proteínas, y que cumplen diferentes funciones. Intercambio de sustancias, a través de los canales iónicos, adhesión celular y comunicación celular. Para comprender estas funciones que cumplen las membranas biológicas, que no es solamente compartimentar la célula, miremos este esquema. Cuando tenemos una infección, en la piel, nos cortamos por una planta y se nos infectó con bacterias y nuestro cuerpo tiene que comenzar a defender. ¿Bien?
Para que pueda comenzar a defender, tiene que empezar a migrar células del sistema inmune. Para que se migren las células del sistema inmune, las células tienen que llegar al sitio de infección. Y para llegar al sitio de infección, las células tienen que pasar entre células. Entonces, las células de la inmunidad, los glóbulos blancos, que vienen circulando por la sangre a alta velocidad para hacer células, a alta velocidad, tienen que frenarse en el sitio de infección. ¿Cómo le comunicamos cuál es el sitio de infección? A través de proteínas transmembrana y glúcidos que se comunican con la membrana de la célula, es decir, se comunican membrana con membrana. Y le dicen, acá hay una infección, parate. Entonces la célula se va parando, va rodando, se llama, hasta que queda quieta y se comunica célula con célula. Esto es un vaso sanguíneo, estos son células. ¿Bien? Y luego esta membrana plasmática que se comunicó a través de los diferentes receptores de las proteínas va a migrar por fuera hacia el sitio de infección. Esto lo van a entender más adelante, pero es un ejemplo de la importancia de las membranas plasmáticas. ¿Bien? Esta membrana plasmática que cumple esta función se puede visualizar en el microscopio. Aquí a continuación vamos a ver ejemplos de membrana plasmática. Fíjense aquí, membrana plasmática del retículo endoplásmico rugoso, con los ribosomas donde cada puntito es un ribosoma. Y fíjense cómo esta membrana tiene un sector negro, un sector blanco y un sector negro. Ambos sectores negros son las cabezas de los fosfolípidos y el sector blanco es la cola de los fosfolípidos. Aquí lo vemos a mayor aumento. Acá vemos más ejemplos de membranas. Todas están compuestas por un sector blanco en el centro y dos sectores negros en la periferia. Aquí, si miramos bien, podemos ver dos sectores negros y un sector blanco, dos sectores negros y un sector blanco. Es decir, que tenemos dos membranas biológicas, dos células separadas por un espacio intracelular o extracelular. Cada membrana biológica, mirada al microscopio, va a tener un sector negro en la periferia y un sector blanco en el centro. ¿Bien? ¿Se entendió esto? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bien. Si no hay dudas ni hay preguntas, entonces vamos a finalizar la clase de hoy, pero antes vamos a hacer una pequeña evaluación, donde vamos a tener diferentes tipos de enunciados y ustedes van a tener que decir si cada enunciado es verdadero o falso. Comencemos a analizar estos enunciados y empecemos por el A. El enunciado A está diciendo que una bicapa lipídica es el componente estructural fundamental de todas las membranas celulares. ¿Verdadero o falso? ¿Santiago? ¿Santiago? ¿Sabe Uy, por qué, perdón. Santiago? Perdón. Ah, ahí voy. Eh, Valentina, ¿Puedo? no hable, no hable. Vamos a darle la palabra a Valentino o a Valentín, el que quiera. Sí, bueno. ¿Verdadero? ¿Por qué? Porque es como está presente en todas las membranas celulares. Bien. Santiago, ¿qué querías decir? Iba a decir verdadero también. Porque fue lo que ¿Por dijimos al qué? principio. Fue lo que dijimos al principio. Bien. Valentín, ¿algo más para agregar? Nada, que separa el interior del exterior de la célula, nada más. Perfecto.
Entonces, esto está bien. Una bicapa lipídica es el componente fundamental estructural de todas las membranas celulares. Esto es importante que ustedes recuerden diferenciar bicapa lipídica de membrana. Bien, vamos a la B. El mantenimiento de la estructura de la bicapa lipídica de la membrana requiere de enzimas especiales y de la hidrólisis de ATP. ¿Valentino? Yo creo que es falso porque no precisa ningún otro medio que no sea agua para formar esas bicapas. ¿Los demás qué opinan? Lo mismo. Santiago, Yo también creo que falso Julieta. porque... Uy, perdón. No, no, decime. Creo que falso porque cuando hablamos de que el movimiento brindaba fluidez y consistencia a la estructura y la configuración de los fosfolípidos, pero no hablamos de enzimas ni de ATP. Bien. Julieta. Yo creo que es falso porque no necesita ni de las enzimas ni del ATP para poder formarse. Bien, perfecto, estoy de acuerdo con ustedes. Entonces, si miramos esta diapositiva, habíamos dicho que se forma espontáneamente. No se necesita energía. Vamos ahora a la siguiente pregunta. C. Aunque las moléculas de fosfolípidos son libres de difundir en el plano de la bicapa lipídica, ellas no pueden cruzar la bicapa a menos que existan translocadores específicos. Sofía, Tiago, etcétera. Digamos que va a ver. Dame un segundito, que somos varios acá. Y ¿Lo estamos. sintieron? Creemos que es correcta. Creemos que es correcta, Eva. ¿O qué falsa? ¿Qué? Ah, somos cuatro. Es complicado. Bueno, pero No pongan sé. una apuesta en común, o sea, discutan ustedes y digan una. Sí, ya vamos, pará, profe, que saltó un. Bueno, Santiago, Bueno, deciden. Tata, dijimos que es falsa. Santiago, Si decimos que cruzar la bicapa de flip-flop es falsa porque hablamos de que justamente el flip-flop era el movimiento de las moléculas de fosfolípidos en la bicapa. de una monocapa a otra, ¿verdad? Sí, ¿Y eso sucede habitualmente? Santiago, sí, por lo que vimos, sí, podían moverse y se perfecto. movían. Eso, perfecto. Entonces, habitualmente sucede, pero es muy extraño que eso suceda. Bien, puede suceder, sucede, de hecho, pero es muy extraño. A pesar de que sucede, a pesar de que sucede habitualmente, de forma normal, existen translocadores, pero el concepto es que sucede. Es poco, es muy extraño y hay translocadores específicos, pero sucede. Valentín, decime. No, yo iba a decir eso, que sería muy poco frecuente, pero está que necesitaba la ayuda de los translocadores. Perfecto, muy bien. D. Los cambios en la forma de la membrana que requieren extrema compresión o expansión de uno de los lados de la bicapa son facilitados por una alta concentración de colesterol, ya que a diferencia de los fosfolípidos, el colesterol puede realizar flip-flop entre ambas monocapas con facilidad. ¿Verdadero o falso?
Francisco, Verdadero. ¿alguien más? Valentín, Creo que es falso. Creo. ¿por qué? O sea, porque no podría influir en el movimiento flip-flop. ¿Qué es lo que hacía el colesterol? La regulación y la estabilidad ¿De qué? de la membrana, ¿no era? ¿De qué? Si tuvieras que decir una palabra, ¿Cómo mataste? a ver quién ayuda. ¿Qué hacía el colesterol? En una palabra. Ana, La fluidez. aumentaba la fluidez, regulaba la fluidez. Entonces sería falso. No, si aumenta la fluidez justamente hace que la membrana pueda resistir mayor cambios o sea, sea más fluida. Fíjate, ¿quién puede resistir mayor cambio de compresión y expansión? ¿El hueso o la piel? La piel. ¿Cuál es más fluida? La piel. Pero bueno, cuanto mayor fluidez, mayor deformabilidad tiene la membrana. Los glucolípidos o glicolípidos se encuentran en la cara citoplasmática de la membrana. ¿Verdadero o falso? ¿Santiago? Creo que verdadero, ¿Por qué? porque los glicolípidos y las glicoproteínas se encuentran en la cara externa, o sea que no es ¿Cómo la cara sabes eso? citoplásmica. Está claro, porque lo busqué y lo leí, pero no, de más no sabía. Perfecto. Pero eso es la idea que yo quisiera que hicieran, que buscaran y que leyeran. Es algo que no se dijo o se dijo indirectamente, porque cuando hablamos de esta diapositiva, yo acá les nombré estos receptores que se encuentran en la membrana externa. ¿Bien? Dijimos que la lectina, los receptores, la lectina es un glúcido y que se unía a la otra célula, entonces los receptores, fíjense acá, oligosacáridos, todavía no vieron glúcidos, pero oligosacáridos son glúcidos. Entonces, los glúcidos nunca se encuentran en la cara citoplasmática, están hacia afuera, están en la cara externa, nunca en la cara del citoplasma. ¿Bien? Estoy de acuerdo. Eso van a ver después cuando vean glúcidos. F. Las células mutantes que no pueden sintetizar colesterol mueren cuando se agrega colesterol al medio de cultivo. ¿Qué opinan? ¿Verdadero o falso? ¿Valentín? ¿Te puedo decir si es verdadero o falso sin argumentar? No. Entonces no. Dale. Nada, yo había escuchado como más o menos una pregunta similar y me parece que es falso. Pero no quiero argumentar sin saber. ¿Valentino? Me parece que es falso porque no precisan sintetizar el colesterol, sino que este se pone en la capa. Totalmente de acuerdo. No tiene nada que ver que tengan o no tengan colesterol, o sea, que puedan o no puedan sintetizar, porque al agregarle colesterol, se va a meter en la membrana plasmática, va a hacer que su membrana sea más fluida, pero no la va a matar. El colesterol nunca va a matar células. El colesterol es fundamental para el mantenimiento normal y las propiedades normales de la membrana plasmática. ¿Bien?
Bueno, ¿se entendió? ¿Dudas, preguntas de lípidos, micelas y bicapa lipídica? Santiago. Yo tengo una con la pregunta de los translocadores y el flip-flop. Entonces, el flip-flop Sí. puede ocurrir, es poco frecuente, pero necesita translocadores para que ocurra. El flip-flop puede ocurrir, es poco frecuente y debido a ello, la cera tiene translocadores para que suceda. Perfecto, ok. O sea, aumenta su frecuencia. Francisco, decime. No, te iba a preguntar si el colesterol solo, su única función es facilitar el flip-flop o tiene otra. En la membrana plasmática, porque el colesterol tiene muchas funciones. En la membrana plasmática, su principal función es que aumenta la fluidez. Gracias. Bien. Bueno, recuerden que la clase que viene se encuentran con Verónica. ¿Ah? Le vamos a subir los teóricos también con tiempo y quiero que utilicen el tiempo que les queda de clase para leer los libros. Tienen los libros en PDF, no hay excusa. Así que se toma ese tiempito ahora para comenzar a leer los libros. Bien.